Hola, hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio, que en este caso es aplicación del teorema de superposición. En este caso nos solicitan calcular la corriente en todas las resistencias, en este caso que tenemos en el circuito presente. Eso implicaría que nosotros vamos a calcular haciendo una corriente que en este caso sería esta, la corriente que le vamos a llamar I3. Vamos a calcular una corriente que pasa por aquí, que la vamos a llamar I4. Vamos a calcular una corriente aquí en este caso que sería I1 y una corriente en esta resistencia que le vamos a llamar I2. Entonces, teniendo esto en consideración, vamos a recordar lo que ya hemos visto en clases anteriores. En este caso el teorema de superposición nos hace la mención de que dependiendo de la cantidad de fuentes independientes va a ser el número de experimentos que nosotros realicemos. Entonces vamos a realizar, vemos que tenemos dos fuentes, una de 10 volts en la parte superior derecha y una de 20 volts en la parte inferior izquierda. Eso implicaría que vamos a realizar dos experimentos. Vamos a comenzar con lo que vendría siendo nuestra fuente de 20 volts. Entonces vamos a tener aquí lo que sería el experimento 1. Va a ser nuestra fuente de 20 volts. Así que vamos a copiar nuevamente el ejercicio. Y sabemos que en este caso, como vamos a tener analizando la fuente E1, que es la de 20 volts, la fuente E2 pasa a convertirse en este caso en un cortocircuito, puesto que es un voltaje cero. Entonces mi nuevo circuito me quedaría así, ¿okay? Y las corrientes pasan a llamarse I1', I2', I3' e I4'. ¿Okay? Lo primordial sería tratar de reordenar un poco más el circuito que nosotros vamos a tener aquí. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. En este caso, lo primero es tratar de eliminar toda la información que no nos va a servir. ¿Okay? Vamos a quitar, por ejemplo, pues los valores de R1, R2, R3, R4, E1 y vamos a tratar de reordenar. Nosotros sabemos en este caso que cuando tenemos un par de elementos en serie se comparte la misma corriente. Eso quiere decir que la corriente que fluye por I1, o en este caso la resistencia de 50 ohms, va a ser la misma que la corriente que fluye por la resistencia de 100 ohms. Si yo simplifico las dos resistencias, voy a seguir manteniendo la misma corriente. Entonces nosotros agregamos aquí nuestra primera condición, que nos va a decir que I1' pues va a ser exactamente igual a I2'. ¿Ok? Eso quiere decir que yo a esta la puedo llamar IX'. A final de cuentas pues va a ser exactamente la misma corriente en todas, ¿no? Entonces lo llamamos de esta manera, ¿por qué? Porque así yo puedo hacer una simplificación de estos dos elementos que tengo aquí, que son la de 50 y la de 100, para poder formar uno solo. Como observamos, los elementos están en serie, eso implicaría que la resistencia equivalente sería la suma de dichos elementos, que tendrían que ser 150 ohms. Entonces podemos reescribir, en vez de tener una de 100 y una de 50, podemos escribir una de 150 que comparta la misma corriente en este caso. Y nuestra fuente se vería un poquito mejor si nosotros la tuviéramos en la parte de un costado izquierdo. Entonces nosotros sabemos en este caso que nuestra fuente era de más o menos 20 volts. ¿Ok? Y esta resistencia que tenemos en la parte inferior podemos moverla a lo que vendría siendo la derecha y escribir ahí su valor de 100 ohms. Y la corriente, pues en este caso nada más habría que trasladarla. En este caso I4' terminaría viendo hacia arriba. Ok. Uy, ahí se atoró, ahí está. Entonces tendríamos que I4' tendría que llevar esta dirección. Ok. Entonces ya tenemos básicamente todos los elementos acomodados en la manera en la que sea un poco más fácil analizarlo. Pasamos a tener este circuito considerando o haciendo estas consideraciones de corriente y simplificando algunos valores de resistencia. Entonces vamos a tratar de comenzar a resolverlo. Para ello los sentidos que nosotros les asignamos a las corrientes fueron estos, aunque en realidad pudo ser arbitrario. Eso quiere decir que nosotros pudimos haberlos seleccionado de otra manera, porque el ejercicio como tal no propone un sentido de corriente. Nosotros lo seleccionamos así, ya en dado caso que fuera sentido contrario, pues nada más invertimos el sentido y cambiamos el signo de la corriente. Que sea positivo, pues pasa a ser negativo, y negativo pasaría a ser positivo. Entonces, lo primero que podemos observar, porque pues que es un circuito bastante sencillo,
bastante cómodo de cierto punto, porque podemos utilizar ley de Ohm directamente para resolverlo. No hace falta aplicar ningún método tan sofisticado como lo serían nodos, mallas, nodos generalizados o análisis de lazos y árbol. Entonces, lo primero que puedo hacer es tratar de simplificar estas dos resistencias que tengo en paralelo. ¿Por qué? Porque como podemos observar en este caso, al tener un par de resistencias en paralelo y las simplifico, voy a obtener una sola, que en este caso sería el paralelo de 100 y 100. Y lo que voy a conservar en este caso es el voltaje que existe entre lo que vendrían siendo esas dos resistencias. Si recordamos, al realizar una simplificación de resistencias en paralelo, yo voy a perder lo que vendrían siendo las corrientes I3 e I4', ya no sabría cuánto valen, pero sí ganaría un nuevo dato, que vendría siendo el voltaje que hay entre las dos. Y podemos deshacer esta simplificación para poder volver a obtenerlas. Y así con esto también nosotros podríamos calcular el valor de Ix', que es el mismo que I1' e I2'. Entonces realizamos esta simplificación. Un pequeño truco, en este caso cuando nosotros hagamos simplificaciones de resistencias que sean del mismo valor, por ejemplo un par de resistencias de 100 ohms, pues el valor de esa simplificación pasará a ser la división de las mismas, la división de ese valor entre el número de resistencias. En este caso, un par de resistencias de 100 ohms en paralelo pasarían a ser lo mismo que tener ese valor dividido entre 2, que sería únicamente una resistencia de 50 ohms, y lo podemos comprobar acá. 100%, podemos dejar esta expresión aquí, y en la parte inferior voy a tener 100 más 100, que vendría siendo 200 ohms, o lo mismo que escribir 2 por 100 ohms. Entonces nos damos cuenta que aquí simplifico 100 ohms y 100 ohms, y entonces me queda esta expresión que tenemos aquí, que son 50 ohms. Una vez teniendo esto, eso implicaría que yo podría obtener el siguiente circuito. Vamos a escribirlo acá abajo. Podría obtener este circuito, y el circuito ahora le quitaríamos estas resistencias. Pasaría a valer, en este caso, 50 ohms, y la corriente que fluye a través de esta resistencia como tal no me interesa. Vemos que va a fluir otra corriente distinta, en este caso no nos va a interesar, pero vamos a ganar este dato, en este caso, de lo que vendría siendo la caída de tensión en las resistencias, porque como están en paralelo el voltaje va a ser el mismo. Así yo los simplifique o extienda más el número de resistencias, el voltaje va a seguir siendo el mismo. Entonces ya tenemos esto, y con ello pues nosotros podríamos calcular la corriente total que fluye a través del circuito, ¿no? Eso sería muy sencillo. La corriente total que sale de la fuente va a estar dada por el voltaje total dividido por la resistencia total. En este caso son 20 volts dividido entre la resistencia total. Tengo un par de resistencias en serie, van a ser 200 ohms. Ok, entonces ya una vez que nosotros tenemos esto, ahora sí pues nada más tocaría hacer la operación, que son 20 entre 200, y eso nos devuelve una corriente de 0.1 miliamperios. Ok, entonces yo voy a tener que por aquí fluyen 0.1 miliamperios. Vamos a ponerle de color verde, que por aquí fluyen 0.1 miliamperios, y también en esta parte fluyen 0.1 miliamperios. Ok, y entonces aquí vamos a hacer la siguiente consideración. La primera cosa que voy a observar es que a través de la resistencia de 150 ohms fluye en ese sentido la corriente total, que sabemos que es de 0.1 miliamperios, perdón, de 0.1 amperios. Vamos a ver que por aquí fluyen 0.1 amperios, y que yo quisiera encontrar la corriente Ix'. ¿Okay? Y a lo mejor, tal vez de primera instancia, nosotros nos iríamos y diríamos, pues sabes que la corriente Ix' son 0.1 amperios, lo cual es parcialmente incorrecto. Y digo parcialmente incorrecto porque hay cierta verdad en este resultado. Podemos observar que el sentido que nosotros le asignamos a Ix es contrario al sentido de la corriente que sale de la fuente de 20 volts. ¿Okay? Eso es importante tomarlo en consideración, porque Ix e It no son lo mismo.
¿ok? Comparten la misma magnitud, pero no van a compartir el mismo signo. Cuando nosotros estamos trabajando en un circuito, en el caso de análisis de circuitos eléctricos, vamos a ver que sí, sobre un elemento resistivo, por ejemplo, en general, o sobre cualquier elemento general de circuito, la corriente que fluye puede ser vista desde dos posiciones. Si yo me paro aquí y observo la corriente que viene llegando hacia mí, si yo me parara aquí en esta posición y veo hacia este lado, voy a ver que llegan hacia mí 0.1 amperios. Si yo me parara del lado contrario, ahora si yo me paro en el sentido contrario, voy a observar que ahora vienen hacia mí. También vienen 0.1 amperios, pero la cuestión es que no vienen con el mismo signo. O sea que de izquierda a derecha van 0.1 amperios, pero de derecha a izquierda van menos 0.1 amperios. ¿Ok? Eso es importante tomarlo en consideración porque dependiendo de dónde es que nosotros veamos la corriente, va a ser el signo que tendrá. Entonces, en este caso podemos afirmar directamente que la corriente IX' vale menos 0.1 amperios. Y yo conozco IX' y sabemos en este caso que IX' es lo mismo que ¿qué? Que I1' e I2', ¿no? Entonces, I1' vendría siendo ¿qué? Menos 0.1 amperios. Y tenemos que I2' también vendría siendo menos 0.1 amperios. Entonces ya tenemos las primeras dos corrientes implicadas. ¿Qué me falta? Bueno, me va a faltar en este caso calcular las corrientes I3' e I4' que tenemos por aquí. ¿Ok? Para ello puedo aprovecharme de calcular el voltaje que existe en esta resistencia de 50 ohms. Entonces vamos a tener aquí que calculando Vx tendríamos lo siguiente. Al calcular Vx podemos observar que pues es una resistencia de 50 ohms y que por aquí fluyen 0.1 amperios, en este caso entrando por la parte positiva. Sabemos que por convección pasiva de los signos, como la corriente está entrando por el positivo, el voltaje, en este caso V de X que tengamos, va a ser igual a el valor de la corriente que fluye a través de ella, que es 0.1 amperios. Como entra por el positivo, esta operación no lleva ningún cambio de signo, por 50 ohms. Entonces vamos a tener que va a ser 0.1 por 50. Eso quiere decir que el voltaje que hay en esta resistencia es de 5 volts. Y eso es importante porque si yo sé que ahí hay 5 volts y nos regresamos a la simplificación anterior, vamos a ver que como los elementos estaban en paralelo, también habría el mismo voltaje. Eso quiere decir que aquí también tendría que 50 volts. Y entonces ya con eso nosotros podemos calcular fácilmente lo que vendría siendo I3' e I4', porque conozco el valor de la resistencia y el voltaje que hay en este elemento, y también conozco el valor de la resistencia y el voltaje que es el mismo que hay en este elemento. Entonces los calculamos rápidamente. Calculamos primero I3'. Vamos a observar en este caso que para calcular I3' voy a tener aquí 50 volts en este sentido. I3' entra por la parte superior, entra por el positivo. Entonces para calcular corriente sabemos que es en este caso voltaje sobre resistencia. En este caso, como la corriente está entrando por el positivo, nosotros consideramos que esa operación es positiva. Entonces vamos a tener que son 5 volts, aquí se me fue este dato, 5 volts dividido entre 100, y entonces nos dice que la corriente que fluye a través de este elemento va a ser de 0.05 amperios. Ok, ya con eso tenemos lo que vendría siendo el valor de I3', ok, y ya por último nada más calcularíamos el otro valor de I4'. Entonces para I4' igual consideramos nuestra resistencia. Vemos que aquí, de aquí a aquí hay 5 volts, ok, aquí tenemos 100 ohms, pero ahora la corriente I4' viene en este sentido. Ok, y entonces al calcular I4', como me doy cuenta, la corriente está entrando por el negativo. Eso quiere decir que al hacer la operación de voltaje sobre resistencia,
yo tengo que considerar un cambio de signo. Porque por convención pasiva de los signos, si la corriente entra por el negativo de un voltaje, en este caso la operación que vayamos a realizar tendrá que tener un menos precediendo a la misma. En español, si entra por el negativo le agrego un menos a la operación, si entra por el positivo no le voy a cambiar nada, porque agregarle un más pues no va a afectar en nada. Entonces vamos a tener que I4' tendría que ser igual a menos 0.05 amperios. Y esto es importante analizarlo porque en la situación anterior, cuando estábamos viendo IT y X' veíamos que eran las mismas corrientes, nada más invertía el signo, pues la misma situación sucede acá. Vemos que como tal I3' e I4', como comparten las mismas características, pues van a ser las mismas porque las dos resistencias tienen 5 volts, las dos resistencias valen 100 ohms, lo único que cambiaba era el sentido de la corriente. Entonces yo voy a ver en un lado 0.05 amperios y del otro lado menos 0.05 amperios. Y listo, con eso ya tendríamos los primeros valores. Vamos a anotar acá los resultados de los primeros experimentos. Entonces tenemos en el primer experimento las corrientes I1', I2', I3' e I4'. Y entonces vamos a anotar cuánto nos dio cada una. Vemos que I1' e I2' nos dieron menos 0.1 amperios. Y vamos a ver que I3' e I4', I3' me dio 0.05 amperios e I4' me dio su negativo. Esta me dio 0.05 amperios y esta me dio menos 0.05 amperios. Vamos a calcular ya nada más los resultados de lo que vendría siendo el segundo experimento, que corresponderían a I1', I2', I3' e I4'. Ok, entonces para nuestro segundo experimento vamos a considerar lo siguiente. En este segundo experimento, ahora nosotros ya analizamos la primera fuente, ahora vamos a pasar a analizar la segunda fuente. Entonces en el experimento 2 vamos a analizar la fuente de 10 volts. Ok, y ahora la fuente de 20 volts pasaría a ser únicamente un cortocircuito. Ok, entonces ya tendríamos nosotros todo esto. Ahí está. Entonces, bueno, igual de la misma situación que en el caso anterior, yo voy a tener por ahí lo que vendría siendo la resistencia de 50 ohms y de 100 ohms en este caso, que van a encontrarse en serie. Yo puedo hacer esta simplificación para que las dos resistencias pues queden en este caso en una sola, y como las corrientes pues en este caso se comparten, I1', I1', e I2' también van a ser las mismas. Esto nos recuerda a la situación anterior. Vemos aquí en este caso que simplificamos estas dos resistencias en una sola, puesto que la corriente iba a ser exactamente la misma. Entonces, bueno, hacemos esta simplificación, eliminamos estos valores que nos van a estorbar. Igual preferiríamos tratar de no estar trabajando con tantas cosas. Entonces vamos a reordenar un poquito lo que vendría siendo nuestro circuito. Lo primero pues es hacer esta simplificación de las dos resistencias, ¿no? Vamos a tener la resistencia equivalente, que va a ser la suma de las dos de 100 y 50. En este caso la R equivalente va a ser de 150 ohms. Y entonces este nos quedaría aquí. Ok, vamos a cambiar esta de 100 por lo que vendrían siendo 150, que hacemos la suma de las dos. Se convirtieron esas dos en una sola resistencia, pasaron de ser en este caso 1 y 2 a ser únicamente una sola resistencia. Y pues podemos conservar I1', o podemos ponerle como en la situación anterior IX'B'. Y pues aquí nada más nosotros sabríamos que IX'B' pues va a ser lo mismo que I1', y a su vez también lo mismo que I2', porque pues todas las resistencias estaban en serie. Entonces al final de cuentas la corriente va a ser exactamente la misma. Entonces bueno, ya tenemos esto en consideración. Aquí nosotros podemos observar que voy a tener algo bastante similar a lo anterior. Esta fuente de 10 volts nosotros podemos ponerla del lado derecho para que sea un poquito más cómodo visualmente observarla. Tenemos aquí, este es de 10 volts. Y puedo observar que aquí, como en la situación anterior, aquí yo tendría un voltaje que lo voy a llamar BX'B', que es del segundo experimento.
Y podemos hacer lo mismo, ¿no? De hecho es el mismo circuito, nada más que esta resistencia en el caso anterior estaba en la parte superior, pero es la misma situación. Puedo tratar de simplificar estas dos resistencias que se encuentran en paralelo. En este caso, la resistencia equivalente que nosotros vamos a obtener va a ser igual a el producto de las dos sobre la suma. O si lo quieren analizar de la forma clásica, que vendría siendo el inverso de la suma de los inversos, en ambas situaciones me da lo mismo. Este truco del producto sobre la suma, el producto sobre la suma de los valores de las resistencias es solamente aplicable cuando tengo un par de resistencias. Fuera de ello no funciona. Entonces voy a tener esto y esto nos devolvería, va a ser 150 por 100 entre 150 más 100. Nos devuelve un valor resistivo de 60 ohms. Ok, entonces van a hacer aquí que la R equivalente es de 60 ohms. Ok, y entonces el nuevo elemento o nuestro nuevo circuito pasaría a ser el siguiente. Pasaría a tener, en vez de 150 y 100, pasaría a ser una única resistencia de valor de 60 ohms. Y bueno, resulta ser que la corriente que fluye a través de ella ya no me interesa. ¿Ok? Porque en este caso, al simplificar dos elementos en paralelo, yo voy a perder las características de IXB' e I3', ¿ok? Sino que yo solamente me quedaría con el voltaje que hay en estos elementos en paralelo. ¿Ok? Pero pues ese me va a servir. ¿Ok? Entonces ya teniendo esa situación, pues ya es tan sencillo como calcular lo que vendría siendo la corriente total que sale en nuestra fuente, que si nos damos cuenta, la corriente total pues coincide directamente con la corriente I4', ¿no? En este caso vamos a tener que la corriente total que fluye en este circuitito va a ser la misma que I4'. Por fortuna, a diferencia del caso anterior que era en sentido contrario, ¿no? Entonces tendríamos que la corriente total aquí va a ser igual al voltaje total dividido por la resistencia total, ¿no? Entonces, ¿cuánto voltaje total hay? Tenemos 10 volts. ¿Cuál es la resistencia total? Bueno, voy a tener una de 60 y una de 100. Van a ser 160 ohms en total. Entonces van a ser 10 entre 160. Nos va a dar una corriente de 0.0625 amperios. Entonces voy a tener que I total va a ser una corriente de 0.0625 amperios. Y nosotros aquí dijimos curiosamente que I4'' era la corriente total B'. O sea que tenemos que I4'' va a valer 0.0625 amperios. Ya tenemos calculada esta corriente. Me falta calcular aquí B de X. ¿Ok? B de X lo vamos a utilizar para calcular estas dos corrientes que me faltan. I3 e IXB'. ¿Ok? Entonces vamos a calcular aquí lo que vendría siendo B de X. Escribir. Calculando B de X. Y tenemos que B de X vendría siendo ¿qué? B de X recae en la resistencia de 60 ohms. Y que conozco, bueno, yo sé que a través de esta resistencia fluyen 0.0625 amperios, que es la corriente total o la corriente I4. Entonces, a través de esta fluyen 0.0625 amperios. Como podemos observar, la corriente está entrando por el positivo, así que para calcular este voltaje, pues va a ser igual a más, entra por el positivo, 0.0625 multiplicado por 60 ohms. Entonces esto nos va a devolver un voltaje de, ¿qué dice? Aquí está, 3.75 volts. Ok, entonces aquí yo tengo 3.75 volts en esta resistencia. Y si yo deshiciera esa simplificación, yo voy a tener en este caso que aquí habría ¿cuánto? Deshaciendo la simplificación, aquí habría 3.75 volts. Y con eso, ¿qué puedo calcular? Puedo calcular IXB' e I3', ¿no? Vamos a calcular lo que vendrían siendo estas dos corrientes que hay en el circuito. Es muy sencillo. Entonces vamos a tener aquí calculando primero lo que vendría siendo IXB'. Pues bueno, nosotros podemos extraer el elemento
Yo aquí sé que tengo ¿cuánto? 3.75 volts, que aquí viene IXV', que es lo que quiero calcular, y esta resistencia mide 150 ohms. Y pues que IXV', como podemos observar, está entrando por el positivo, así que por convención pasiva de los signos, esto va a ser igual a más corriente es igual a voltaje que hay en la resistencia dividido por su valor resistivo, que son 150 ohms. Entonces tenemos que IXV', ¿cuánto va a ser? Va a ser 3.75 dividido por 150, y entonces nos devuelve que IXV' vale 0.025 amperios. Y nosotros por ahí habíamos anotado algo interesante, ¿no? Que IXV' va a ser igual a I1V', y a su vez también es lo mismo que I2V', porque es la misma corriente que fluye a través de ello, ¿no? Entonces tenemos que I1V' valdría ¿cuánto? 0.025 amperios, y que I2V' también valdría en este caso 0.025 amperios. Esto porque los dos elementos desde el principio del circuito estaban conectados ¿en qué? En serie, ¿no? Ya nada más nos faltaría calcular lo que vendría siendo la corriente I3V'. Entonces esta corriente tendríamos que sería que aquí tengo 3.75 volts, viene aquí una corriente en este caso que vendría siendo I3V', que es la que quiero calcular, y esta resistencia vale 100 ohms. Nos damos cuenta que la corriente está entrando por el positivo, por convención pasiva de los signos. I3V' tendría que ser que voltaje, que son 3.75 volts, dividido por su valor de resistencia, que son 100 ohms. Entonces vamos a tener que I3V' va a valer en este caso 3.75 volts dividido por 100. Nos va a dar una corriente de 0.0375 amperios. ¿Ok? Entonces esto sería lo que nosotros tenemos. Ya una vez teniendo todo esto, ahora sí, nos regresamos acá a lo que sería el principio para anotar nuestros resultados, ¿no? Tenemos que I1V', ¿cuánto valía? Acá tenemos I1V' valía 0.025, lo mismo que I2V'. I2V' también valía 0.025 amperios. Tenemos que I3V' valía, acá lo tenemos, 0.0375 amperios. Y tenemos por acá que I4V' valía 0.0625 amperios. Revisamos, 0.0675 es 0.625. Una disculpa. Entonces tenemos por acá. Y por último, pues ya nos dice en este caso que el teorema de superposición nos menciona que las corrientes o los voltajes que nosotros vayamos a calcular vendrían estando dado por la suma de todos los experimentos que nosotros realizamos. Eso quiere decir que I1 va a ser igual a I1' más I1V', que I2 va a ser igual a I2' más I2V', que I3 va a ser igual a I3' más I3V', y que I4 va a ser igual a I4' más I4V'. Entonces hacemos la suma del experimento 1 más el experimento 2, nos da menos 0.1 amperios más lo que vendría siendo 0.025. Entonces la primera corriente I1 es de menos 0.075 amperios. La segunda corriente también nos va a devolver menos 0.075 amperios porque es la misma operación. La tercera son 0.05 más 0.0375. Nos devuelve una corriente de 0.0875 amperios. Y la última es menos 0.05 más 0.0625, que es una corriente de 0.0125 amperios. O si las pasamos todas a miliamperios, pues podríamos tener que serían, en este caso, menos 75 miliamperios, considerando los primeros 3 dígitos después del punto decimal. Aquí también tendríamos menos 75 miliamperios. Aquí tendríamos 87.5 miliamperios. Y por último aquí tendríamos 12.5 miliamperios. Y listo, esto vendrían siendo nuestros resultados. ¿Ok? Ya si los queremos considerar
por ejemplo, I1 e I2 que fueron negativos, pues sabemos que o los habríamos tomado de forma incorrecta, ¿no? A lo mejor I1 tendría que haber ido, en este caso, en ese sentido, e I2 también tuvo que haber ido en ese sentido para que fueran positivos, aunque en general, como el ejercicio no nos proporcionó el sentido de la corriente, nosotros los asignamos, pues en este caso fueron los que obtuvimos. No es incorrecto, solamente los tomamos al revés, pero como tal no es incorrecto. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado claro cómo resolver este ejercicio y cómo aplicar pues el teorema de superposición. Nos vemos.